Para situarnos cronológicamente y la organización del taller, tras una introducción en la primera sesión, tras una introducción teórica que es la argumentación en la segunda sesión, hoy vamos a cerrar la argumentación, vamos también a ver el tema de cómo refutar al contrario y vamos a ver una serie de modelos concretos, unas pautas, unas ayudas, unos esquemas que os van a servir para preparar vuestras argumentaciones en general para la vida. La sesión actual va a ir de esquemas de argumentación. En principio os voy a explicar una regla de la aseveración, porque podríamos pensar que es lo mínimo que hace falta para poder decir algo, para poder decir cualquier proposición ante cualquiera. Una versión breve podría ser que solo es correcto aseverar algo, lo que sea. Por ejemplo, en lógica, en filosofía, P, la letra P simboliza cualquier proposición. Solo es correcto aseverar que P si se sabe que P. Es decir, solo si estamos en situación de conocer algo podemos aseverarlo. Lo que pasa es que podemos preguntarnos si en el mundo de las argumentaciones hay que cumplir dicha regla de conocimiento que acabo de formular. O más bien, podría ser otra regla que podríamos llamar regla de la verdad, que podría formularse de la siguiente manera. El debatiente debe aseverar que P, cualquier proposición, solamente si P, o sea, solamente si es verdad que se está dando esa proposición. Entonces, su cometido será justificar la verdad de lo que está diciendo. Si no está claro, habría que acudir a lo que estoy diciendo, una regla específicamente de la justificación que podría formularse de forma sintética de la siguiente manera. El debatiente debe aseverar que P solamente si puede justificar que P. Lo que pasa que en un debate o en la vida normal no podemos evitar que quien hable con nosotros pretenda mentir, pretenda manipularnos, pretenda engañarnos. Como siempre os he dicho que al menos mi estilo que yo os quiero transmitir es un estilo de juego limpio, pues entonces también podríamos formular, o así os invito a discutir, a argumentar con cualquier persona, una regla del no engaño, que de forma muy abreviada podría decir lo siguiente: el debatiente no debe aseverar, aunque lo justifique, P con conocimiento de su tergiversación o de su falsificación o de su falsedad. Lo que esto quiere decir, esta regla de no engaño, que es juego sucio, es una actitud no deportiva, que a propósito nosotros, aunque estemos justificando una tergiversación, una falsificación, una falsedad, pues no es la manera más elegante de transmitir, de comunicarnos ante los demás. Como se suele decir, puedes engañar a uno toda la vida, puedes engañar a todo el mundo un momento, pero no puedes engañar a muchos y toda la vida. Más tarde, más temprano, se van a dar cuenta de nuestras tergiversaciones, manipulaciones, falsificaciones. Podría entonces apelarse a una regla de la transmisión del conocimiento que dijese: debemos aseverar que P solamente si, mediante nuestra aseveración, la audiencia estaría en posición de saber que P. Aquí he introducido un factor nuevo, que es el de la audiencia, que hasta ahora no lo había tenido en cuenta, porque argumentar, convencer, no es hablar en el aire, no es hacer soliloquio, no es hacer un monólogo, sino es tener en cuenta, al contrario, tener en cuenta la audiencia. Todo lo que acabo de decir son reglas de la aseveración. Habría una última, una que podría ser una versión más elaborada de la anterior, que sería una regla del conocimiento, de la transmisión del conocimiento, es decir, darse cuenta de que para transmitir conocimiento tengo que hacer una serie de cosas. Y podría formularse así: debemos aseverar que P solamente si sabemos que mediante nuestra aseveración la audiencia estaría en posición de saber que P, no solo que no se entienda.
Todo lo que he dicho hasta ahora son formulaciones del mundo de la filosofía, de la lógica, del mundo de la filosofía del lenguaje que intentan ser precisas. Lo que pasa es que por muy precisas que sean, y no quiero criticar lo que acabo de decir tiene que ver con autores como Manuel García Carpintero, Pérez Otero, pero a la hora de debatir hay que tener lo que acabo de comentar, pero más cosas. Exactamente es las 8 cosas que forma la regla de la aseveración. A la hora de aseverar algo frente a otra persona y delante de unos jueces evaluadores, tenemos que tener primero, o al menos así yo lo aconsejo, pues la actitud de no mentir, la actitud de no manipular. Con eso no nos sirve, con eso seríamos elegantes, pero por más que digamos verdades sin ánimo de manipulación, no basta. Tenemos que conseguir la adhesión del auditorio evaluador. En un encuentro de debate hay jueces, pero en la vida cotidiana hay terceros que nos están escuchando. Pues a esos terceros son los que tenemos que ganarnos su adhesión. ¿Cómo? Pues aquí viene el tercer punto. Todo lo que digamos, todo lo que comentemos tendrá mayor o menor fuerza explicativa, y lo de fuerza explicativa ahora lo veremos, pero ya adelanto que fuerza explicativa tiene que ver con la calidad de los argumentos, y la calidad de los argumentos tiene que ver con dos cosas: con la lógica, con la racionalidad, pero también con lo empírico, con la experiencia, con la fuerza de las evidencias. Por muy bien que razonemos, si no lo sustentamos en algo empírico, en algo que se pueda comprobar, pues simplemente es un ejercicio racional. Pero no basta. En el punto 3 acaba ese puntito con la expresión, y valga la repetición, expresión elocuente. De nada sirve que mi explicación esté muy bien pensada, con muy buenos ejemplos, muy bien investigado, si no soy capaz de transmitirlo de una forma eficaz. El punto 4, que es el objetivo, es dar a entender que P simboliza una proposición, la tesis que quiero transmitir, pues que esa proposición se cumple, que es el caso, que es verdadera. 5. Tenemos que procurar que los destinatarios evaluadores no duden de P. De ahí influye mucho la comunicación no verbal, nuestra seguridad, no solo la fuerza de las evidencias, sino también la fuerza de nuestra transmisión. El punto 6 tiene que ver con suministrar a los receptores apoyos a través de inferencias. El punto 7, P, la proposición, lo que queremos decir, no vamos a conseguir demostrarlo, las demostraciones serán para las matemáticas, pero si no podemos exhibir algo que sea demostrable 100%, al menos que sea verosímil, que tenga verosimilitud a los receptores, a quien nos escuche. Todo esto, como estoy diciendo, bajo una intencionalidad deportiva, es decir, de juego limpio, y una actividad pedagógica en el sentido de que hablemos con la voluntad de dar explicaciones. Todo esto, desde el principio, en el primer momento que queremos prepararnos para debatir, para explicar algo en público, etc., y tenemos que solventar el reto de cómo conseguimos convencer a alguien que una imagen vale o no vale más que 1000 palabras, en el primer momento que estamos interpretando ese reto, esa proposición, ese tema de debate, ese tema sobre el que sabemos que vamos a dialogar con nuestros amigos o en un congreso vamos a presentar un artículo, una conferencia, en el momento que sabemos el tema, interpretamos dicho tema, interpretamos esas palabras, conceptos clave, pero no podemos evitar, a la vez que pensamos cómo interpretar el tema de debate, no podemos evitar estar argumentando. Los verbos, las acciones interpretar y argumentar están entrelazadas, pero no es una aportación propia de un servidor. Gadamer, en su libro Verdad y Método, lo explicaba, pero no es que eso sea así porque lo diga Gadamer o que lo diga quien sea. Es que si pensamos lo que estaba diciendo de cómo solventamos los retos de solucionar una argumentación, a la hora de interpretar no podemos evitar analizar los conceptos claves y en ese momento ir esbozando, ir vislumbrando
Pues argumentos que en un momento inicial serán potencialidades, serán lluvias de ideas si estamos en un equipo, aunque estés individualmente también puedes hacer tu propia lluvia de ideas. Y lo que estoy diciendo es que mientras luego nos informamos, mientras luego vamos a investigar, pues la información que recibimos también nos lanza líneas de argumentación. En el mundo del debate, cuando te preparas un tema con un mes de antelación, posiblemente no sepas ni qué universidades o qué centros escolares van a ser tus rivales. Lo único que sabes es que vas a tener 23 equipos enfrente, te vas a enfrentar con 4, 5 o 6, si llegas a una final a lo mejor haces 6 encuentros, y tú tienes que preparar una línea argumental a favor, por ejemplo, del tema, si una imagen vale más que 1000 palabras, y otra línea argumental en contra de cualquier tema. Y no sabes de antemano el perfil psicológico de las personas. Más allá que si estás en un torneo escolar, pues son chicos de 6-7 años, y si estás en un torneo universitario, son adultos entre 18 hacia adelante años. Pero fuera del torneo de debate puede ocurrir lo mismo. Es decir, más allá, si tú presentas una ponencia en un congreso, más allá de que si es un congreso, el público es un público universitario, es un público académico, hay unos controles de rigor, ya hay cierto nivel cultural, intelectual, pero más allá de eso, tú no tienes de antemano nociones del perfil psicológico del auditorio que vas a tener. Cuando voy a un auditorio súper concreto, puedo tener en cuenta el perfil psicológico, pero para que me entiendan más o mejor. Pero a la hora de intentar convencer a un tercero de que sí que una imagen vale más que 100 palabras o no, no afecta el perfil psicológico. En torneos de debate tenemos en cuenta más que perfil psicológico, que si no tenemos un juez y nos dice una serie de cosas que tenemos que evitar, lo tenemos en cuenta para que si volvemos a coincidir con el mismo juez, pues debatir de tal forma como a él le gusta, de que no hagamos una serie de cosas que nos ha dicho que no le gustan. Pero más allá de eso, en debate, perfil psicológico no se tiene en cuenta. Y si dependes muchísimo tu argumentación del perfil psicológico de quien te vaya a escuchar, entonces tu argumentación posiblemente sea floja. Perelman, por ejemplo, hablaba en su tratado de retórica de hablar hacia un auditorio universal, de que como que tú construyes una argumentación que puedas convencer a cualquiera. Una cosa es vender un producto de forma personalizada y otra cosa es argumentar enfrente de alguien que nos va a contestar en directo ante un tercero evaluador. Si es muy concreto, sí se tiene el perfil psicológico. Cuando no conoces tu auditorio, no lo puedes tener en cuenta. Tipos básicos de argumento. El primero es el que el otro día os dije, ARE. Afirmación, razonamiento, evidencia. Argumento lineal. Argumento lineal consiste que primero hago una afirmación, doy mi tesis. Os dije y repito que tesis no es estar a favor meramente de algo. Estoy a favor de que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso no es una tesis, ni una afirmación. Es un posicionamiento. Para que sea una tesis tienes que dar un motivo. Estoy a favor de que una imagen vale más que 1000 palabras porque las imágenes son muy significativas. Lo que viene a continuación es, tengo que razonar esa afirmación, esa tesis, con al menos 2 premisas. Si solo tengo una premisa, poco puedo avanzar, con 2 premisas, y esas 2 premisas me van a llevar a una conclusión. Pero es que la conclusión es exactamente mi tesis. Tesis y conclusión, afirmación y conclusión son términos sinónimos. Es decir, a donde quiero llegar es de donde parto. Y veis que el último punto pone evidencias. Esto sí que quiero subrayarlo porque hay gente que lo hace al revés. De que hace su tesis, pone encima de la mesa, le dice al contrario a un tercero una evidencia, un dato
un ejemplo muy potente y ya está, se dedica a desarrollarlo, a explicarlo, como si con solo esa evidencia ya estuviese el debate ganado. Si os dais cuenta, evidencias pone al final. La evidencia es un apoyo de lo que he razonado y he llegado hasta la conclusión. Es decir, no vale, no sirve para nada tener la mejor evidencia del mundo si no soy explicar el por qué digo esa evidencia, cómo empuja a mi favor y por qué desmonta lo tuyo, lo del contrario, mi evidencia. Entonces la evidencia es, para entendernos, es lo último. Otra cosa es que a lo mejor sea rápido decirla y mostrarla para un factor sorpresa, puede ser. Cronológicamente un debate puede ser lo primero para factor sorpresa, pero luego tienes que hacer el esfuerzo de hacer una tesis, lo vas razonando, y concluyes y pones tus ejemplos, tus evidencias. Nos vamos al segundo tipo de argumento. Es lo mismo, simplemente que de esa evidencia das como un apoyo y del apoyo otro apoyo. El primer apoyo lo llamamos garantía y el segundo apoyo lo llamamos respaldo. Esto viene de Toulmin, de Stefan Toulmin. Se llama argumento lineal con garantía y respaldo. Es exactamente lo mismo que lo anterior. Hago una afirmación, la razono con varias premisas, llego a una conclusión y pongo unas evidencias. Pero de esas evidencias pongo una garantía y de la garantía pongo un respaldo. Por ejemplo, si yo doy un dato que tenga que ver con una cuestión filosófica, pues mi garantía sería, por ejemplo, el diccionario Ferreter-Mora. Diccionario Ferreter-Mora. Si alguien de vosotros no conoce el diccionario Ferreter-Mora, porque le diga eso, se va a quedar igual. Entonces tengo que explicar quién es Ferreter-Mora, qué prestigio tiene el diccionario Ferreter-Mora en filosofía, y eso sería el respaldo. Yo digo, Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza, y eso pongo una evidencia de un texto de Rousseau o lo que sea, sigo hablando de Rousseau, y mi garantía de lo que estoy diciendo de Rousseau es el diccionario de filosofía de Ferreter-Mora. Y entonces explico por qué es su prestigio y eso es el respaldo. Nos vamos a un tercer tipo de argumento que es por analogía. Voy a dar un ejemplo. Si estamos hablando de un supuesto referéndum sobre la independencia de Cataluña y hay una discusión sobre si se vota solamente en Cataluña o se vota en España entera, pues si yo estoy a favor de que se vote únicamente en Cataluña, puedo establecer la analogía de que lo mismo que en el referéndum sobre Escocia no votó el Reino Unido entero, no tiene sentido, y los británicos dejaron votar a Escocia que tomase rienda y decisión sobre su destino, pues España podría hacer lo mismo de forma análoga a lo que hizo el Reino Unido y se votase solo en Cataluña del mismo modo que solo se votó en Escocia. Más allá de lo que haya dicho, sea correcto, incorrecto, o tengamos cada uno nuestras opiniones, que en el buen sentido de la palabra, sin que nadie se moleste, ahora no vienen a cuento, lo que acabo de decir es un argumento por analogía. Hay muchos modelos. El modelo más básico, no lo pongo aquí, lo que os he dicho antes de ARE, afirmo, razono y pongo una evidencia, y puede tener una pequeña complejidad, que es el modelo AREI. AREI es ahí que añado al final ese impacto. Impacto es una noticia, un dato sorprendente, un golpe de efecto, una imagen. Yo no sé si las imágenes valen más o no que 1000 palabras, pero en este caso si pongo una imagen cuando ya he acabado de afirmar, razonar y evidenciar, si luego pongo una imagen, esa imagen no sé si debería valer, pero debería valer bastante, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, un impacto. Otro modelo se llama IRA, porque en medio del ARE, mientras voy argumentando, mientras voy razonando, mientras voy evidenciando, por ahí en medio, en un momento dado, sí, pongo una impresión, pongo un impacto, pero un poquito más adelante, recordad que hay 4 intervenciones en un debate. La segunda impresión, la repetición de la impresión, no tiene por qué ser el propio orador, puede ser un compañero suyo en la siguiente intervención.
esa impresión te la vuelvo a repetir, a lo mejor quien escucha y los jueces o un tercero se impresiona pero no acaba de entender del todo el porqué de esa impresión, pero produzco un shock y al final conecto, al final hago una asociación de ese impacto, de esa impresión, de esa cuestión sorprendente, al final la conecto como si fuese explicar el truco de magia con la tesis inicial, ¿no? Con la intención de conseguir la adhesión de quien nos escucha. Esto no será argumentativamente potente, esto sería una estrategia persuasiva. Más que argumentativa, sería persuasiva. Pero como os dije el primer día, argumentar, persuadir y comunicar tienen que estar de forma entrelazada. Nos vamos a otro modelo Psych por las iniciales. Sentencia, afirmación y tesis son sinónimos. Primero digo una tesis, digo una sentencia, digo cualquier proposición motivada y la voy analizando. Y llega un momento que tengo que poner un ejemplo, que tengo que poner que eso lo ilustro con algo. Con solo esa ilustración, con solo ese ejemplo, posiblemente me quedará algo claro, porque la ilustración tiene que ser coherente con el análisis. Pero, pues si acaso no queda del todo claro, viene la parte final de este modelo argumentativo, que es hago una conexión. Conecto esa ilustración con el análisis anterior. Se parece al anterior, pero que esta es como más racional, ¿no? De que analizo, te lo ilustro y te voy conectando, ¿no? La anterior era como más emocional, como más ir directamente a la parte afectiva. Como decíais antes, sí, pero apelar a perfiles psicológicos, pero general, antropológicos, del ser humano en general. Porque como ya hemos dicho antes, muchas veces no sabes ante quién vas a hablar. Pero bueno, como hemos dicho antes, si lo sabes y puedes dirigir tu discurso al auditorio, sí debes hacerlo, si tienes la ocasión. El modelo TDC, el modelo teoría de conocimiento, es como los anteriores, pero fijémonos solo en lo que he puesto en mayúscula, implicaciones. Todo lo anterior es lo que estoy diciendo, una tesis, la vas razonando, la vas apoyando con datos empíricos o la apoyas de una manera más racional. Tienes en cuenta en la preparación, pero esto se hace en todos los modelos, previsión de cómo contraargumentar lo que te vayan a comentar los contrarios, eso siempre lo tienes en cuenta. Lo que quiero que tengáis en cuenta, las implicaciones, porque esto la mayoría de las personas que debate no lo tiene en cuenta y la mayoría de las personas que discute en la vida cotidiana no lo tiene en cuenta y es muy interesante. Implicaciones son las repercusiones que tendría si mi tesis se llevase a mi tesis o el producto que quiero vender o si soy un partido, si gobernase mi partido. En política a lo mejor sí que se hace, ¿no? Porque es más evidente que tienes que explicar qué pasaría si te votan a ti y qué pasaría si votan al partido contrario, ¿no? En política sí que se hace esto de las implicaciones, pero a lo mejor fuera de la política no. Y es explicar al final, antes de tu conclusión, las repercusiones de qué pasaría si lo tuyo se lleva a cabo y qué pasaría si lo del contrario se lleva a cabo. Evidentemente, cuando lo del contrario te tienes que poner un aspecto negativo, pero sin exagerar. A los jueces de debate y por extensión a cualquier tercero que nos escuche, no les gusta que nos pongamos melodramáticos en el sentido de súper, hiper, mega exageramos cuán negativo es lo contrario y cuán hiper, mega, súper positivo es lo nuestro. Estas posturas tan de blanco y negro, en determinados momentos afectivos sí que funcionan, pero en realidad no son creíbles. No son creíbles porque las cosas no son tan dramáticas, afortunadamente, salvo cuando estamos en guerra y cuestiones así. Lo que viene ahora es lo que hacemos en debate. Elegimos un modelo de lo que estamos ahora mismo, lo voy explicando, del más simple al más complejo. Primero, argumentación única o argumentación simple. Tesis simple solo hay una. Argumentos sobre esa tesis podrá haber 2 o 3 o 4 o 5.
no más porque no te da tiempo y el cerebro del contrario y del juez no retiene tanto. Pero tesis solo hay una. Esta argumentación única o simple es una única tesis y se respalda por un único argumento. ¿Tiene ventaja? La sencillez y de que te entienden perfectamente y de que en la memoria de quien nos escucha se retiene. Si solo apoyas lo que dices de una única manera, bueno, esa única manera podrá ser súper complicada. Podrá ser una tesis doctoral la única manera, ¿no? Pero cuando tienes 4 minutos por delante, esa es la ventaja, la supuesta simplicidad de tu argumentación, porque solo tienen que recordar de lo tuyo un solo argumento. El déficit, el inconveniente, es fácil de saber cuál es. Si solo tenemos un argumento y nos tumban ese argumento, ya se acaba el debate. El contrario, lo haya hecho de forma normal, brillante o incluso mediocre, pero que su argumento, nosotros luchemos con él, pero esté ahí, su argumento resistiendo nuestros ataques, pero si el nuestro ya lo han tumbado, solo queda lo del contrario y ya se acaba la conversación. Por eso es más conveniente el siguiente nivel que estamos, argumentación múltiple, o sea, varios argumentos de una sola tesis. También se llama convergente, porque aunque dichos argumentos sean independientes unos de otros, el argumento 1, 2, 3, el 2 no depende del 1 y el 3 no depende del 2 ni del 1 y viceversa, pero ambos tres convergen hacia la misma tesis. Esto se llama argumentación múltiple convergente. Transmitimos una única tesis y la respaldamos por dos argumentos o más que son independientes entre sí y se dirigen. La dificultad que tiene es que aumenta la complejidad y podemos nosotros incluso liarnos a la hora de explicarlo. Por eso se recomienda no pasar de 3 argumentos, tanto para que nosotros seamos efectivos a la hora de transmitirlo como para que el receptor se entere de lo que decimos. Si comunicamos 20 argumentos, no se va a enterar de todos al final. Esa es la dificultad, pero la ventaja es que si una única tesis la defendemos con 3 argumentos, en el fragor de un debate que dura media hora o en la discusión con una persona, un argumento posiblemente nos lo tumbe porque nuestro rival se ha preparado o estamos ante una persona bien preparada. El segundo argumento a lo mejor lo ataca y lo vamos defendiendo, pero si hemos pensado de forma adecuada y tenemos suerte, pues puede un tercer argumento nuestro quedar en pie. Si tenemos 3 argumentos distintos entre sí que no dependen unos de otros, aunque nos tumben uno, aunque nos tumben 2, pero puede quedar uno en pie. Entonces nosotros tenemos que ser eficaces en tumbar los argumentos contrarios. Nos vamos al siguiente modelo, que es argumentación compuesta o subordinada. Aquí también tenemos una única tesis, como siempre, pero está respaldado por un único argumento y ese argumento a su vez se apoya en otro argumento. Podemos estirarlo hacia atrás. 4 o 5 argumentos. No conviene estirarlo mucho por la complejidad a la hora de expresarlo y la complejidad a la hora de recibirlo. Una sola tesis se defiende con un argumento y ese argumento lo apoyamos en otro y en otro. Esto no es muy recomendable porque es una complejidad que no tampoco se gana nada y por hacerlo más complejo, y lo que se puede perder es que si nos tumban la base o si nos tumban el primero, el último, si nos tumban la base, pues entonces en cadena, en escalera, en fichas de dominó, se caen todos nuestros argumentos. Si defendemos la tesis X y la basamos en el argumento 1 y este depende, no es un argumento autónomo, depende del 2 y el 2 no es autónomo, depende del 3, como vayan directamente al 3, nos hemos quedado sin línea argumental. Entonces, este existe, pero tendría que estar muy bien armado la base, tener sus garantías, tener sus respaldos, porque sin una buena base este es muy desaconsejable. Nos vamos a argumentación compuesta pero coordinada, o sea, compuesta de varios argumentos, 2 o 3 o 4, pero no muchos más,
ante una sola tesis, pero coordinados entre sí, que hay un entrelazamiento, que no son completamente autónomos e independientes los 2 o 3 o 4 argumentos que tenemos. Aquí ganamos en seguridad, ganamos en que si está bien hilvanado es difícil atacarlo. Bueno, atacarlo podrán atacar lo que quieran, pero es difícil tumbarlo porque no basta con que ataquen mucho un argumento, si ese también está entrelazado con otro y este con otro, o los 3 o 4 juntos entre sí, porque deberían tumbar los 4 a la vez. Y entonces a lo mejor en 15 minutos hablando no tienen tiempo o no son capaces de dar con la tecla. Esa es la ventaja, de que entre todos se van apoyando unos a otros. La desventaja de que hay que tenerlo muy claro y ser muy hábil a la hora de explicarlo para que nos entiendan perfectamente. Porque si no nos entienden perfectamente, el tercer evaluador, el juez, no puede luego dar su veredicto de que lo hemos hecho mejor si no nos entiende. Por muy bien que lo diseñemos, como el rival, el contrincante, la persona con la que conversemos, diga algo más simple, peor pensado, peor evidenciado, pero se entienda perfectamente, a ellos les entiendan o a él le entiendan, y a nosotros, por muy bien pensado que esté, no se entiendan por la complejidad que tiene, pues también tenemos un problema y luego a lo mejor no sabemos por qué hemos perdido o no sabemos por qué la gente no nos da la razón y sí le da la razón a otra persona que había pensado menos y peor que nosotros. Argumentación compleja es una mezcla de lo anterior. Argumentación compleja es, sí, se comunica una tesis. Esa tesis se respalda por varios argumentos, pero a su vez cada uno de estos argumentos, detrás de él hay una base. Antes he dicho lo mismo, pero que era un único argumento y había base detrás. Aquí hay varios argumentos con bases detrás. Entonces, esto tiene una fuerza, una seguridad muy grande, pero también el problema es que de tanta complejidad, pues nos podemos quedar sin que nos entiendan. A la hora de la argumentación debatística, nos estamos siempre viéndonos con unidades discursivas. Por muy abstracto que sea, R simboliza el conjunto de razones y la C simboliza conclusión. Cuando hacemos debates, todas las relaciones argumentativas que establecemos entre un conjunto de razones y una conclusión, en el fondo son unidades discursivas. Y una unidad discursiva puede ser cosas dichas, o si argumentamos por escrito, que existe la modalidad, o de forma escrita estamos intercambiando escritos con alguien, pues una imagen puede también ser una unidad discursiva, ¿no? Es decir, de ahí lo de si una imagen vale más o no que 1000 palabras. Pensar que una unidad discursiva, una unidad dentro de un discurso, no hace falta que sea una concatenación de palabras. El segundo punto es que tengamos en cuenta que ese tercero evaluador, que en un torneo de debate es un juez, o en lo que decíamos antes, un debate electoral, hay unos analistas políticos, pero en el fondo todo su auditorio, todo el electorado somos jueces. Los jueces nos escuchan, los jueces nos evalúan, y este término raro de transductor es el que comenta no para sí mismo, sino para los demás. En un encuentro de debate, el juez, tras acabar el debate, da un veredicto, pero da unas ayudas a ambos equipos de sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Les comenta el encuentro. Entonces, ser un traductor, ser un intérprete, un comentarista de un debate o de una conversación, exige tener todas estas cuestiones que vamos a ver en el taller entero, tenerla en la cabeza para poder ser un buen intérprete. El tercer punto tiene que ver, he subrayado, he puesto en cursiva la palabra cooperar, porque aunque en un debate o en una conversación potente, en una discusión, nos enfrentamos con otra comunidad argumentativa, con otro argumentador, con otras personas, un debate lo que no es
dos discursos paralelos, dos torres que suben, que van subiendo y no hay puntos de encuentro, no hay preguntas. El equipo A no coge lo que dice el equipo B y lo comenta y lo refuta, o al menos lo intenta. El equipo B se defiende de ese ataque y a su vez ataca al equipo A. Si no hay un entrelazamiento, no es un debate. Un error típico que vemos los formadores en debate ante dos equipos que debaten por primera vez es que se preparan lo suyo, incluso puede ser una línea brillante sobre si existe Dios o no existe, lo que sea, muy brillante, pero no escuchan al otro, a los otros, no les escuchan. Entonces, única, exclusivamente, lo que se han preparado, incluso hasta a lo mejor son capaces de significarlo muy bien, qué más da, pero no escuchan, como no escuchan al otro, no son capaces de recoger lo que dice el otro para hacer ver dónde fallas, dónde no fallas, etc. Entonces, a esto que estoy diciendo se llama cooperar. Aunque yo quiera vencer al otro en una discusión, cooperar con el otro quiere decir que yo por mi parte tengo que ser claro y tengo que entrar en juego, tengo que entrar en su terreno para llevarlo al mío lo que estamos diciendo. El quinto punto simplemente es recordar que cuando estamos argumentando en el lenguaje, en realidad estamos realizando intenciones. Principio de claridad de la conclusión. Los debatientes deben esforzarse ante un jurado receptor o ante cualquier persona en hacerse entender. Es decir, eso es básico. De nada sirve que seamos brillantes dando con la tecla si luego no somos capaces de hacernos entender. También debemos esforzarnos en que la información que manejemos sea relevante, porque si no viene al caso, por muy importante que sea, aunque lo haya dicho Einstein, ¿qué más da si eso no viene a cuento? Es decir, tiene que ser relevante la información que mostremos, que la mostremos adecuadamente. Es decir, si tengo un argumento, tengo 10 evidencias de ese argumento, no digo las 10 evidencias, digo una o digo dos, digo la más fuerte. Las otras me las guardo, pues acaso me sirven como contestación a algo que me diga el equipo contrario. Mostrar adecuadamente evidencias ante una argumentación es la información que justifica lo que estoy diciendo, que sea de una autoridad pertinente, y si tiene mucho que ver, si tiene importancia la fecha de cuándo se dijo eso, pues la fecha más reciente tiene prioridad sobre la fecha más antigua, si es un dato de un hábito de consumo o de lo que sea. Un dato antiguo no nos sirve de mucho. Debemos también esforzarnos asimismo en que todo lo que digamos sea de una forma entrelazada, que se entienda, y todo esto para que el juez, cuando al final tome la decisión, se sienta adherido a que nuestra conclusión, que la hemos sacado a partir de nuestro razonamiento, a partir de relaciones afectivas, etcétera, etcétera, hemos persuadido más y mejor que los demás. Marcadores argumentativos los hay de estos 4 tipos, que son los siguientes: calificadores argumentativos, por ejemplo, estos 3, probablemente, quizá, al parecer. Conectores argumentativos, no podemos, por mucho que todas las afirmaciones que hagamos sean potentes y brillantes, si no las uno de una forma adecuada con estos conectores, nuestra dicción, nuestra elocuencia, pues va a quedar de forma telegráfica. Necesito utilizar el asimismo, ahora bien, en total, en suma, en cualquier caso, etcétera, etcétera, etcétera. También hay operadores argumentativos, hasta incluso, ni siquiera, sobre todo, un poco, al menos, elementos de fuerza argumentativa. Os voy a nombrar ahora solo algunas estrategias argumentativas. Pues con los datos potentes que tengamos, si los sabemos interpretar, como hemos dicho antes, que mientras interpretamos ya estamos argumentando, saber explicar unos buenos datos, ahí ya estamos lanzando líneas argumentativas. Pero acordaros lo que he dicho al principio: un solo dato no puede darnos la victoria si no está ese dato armado con un razonamiento.
Es lo que estoy diciendo aquí, saber interpretar, razonar un dato potente. Otra estrategia sería sorprender al rival. Si se prevé que lo normal es argumentar a favor de lo que sea con una serie de argumentos que todo el mundo dice lo mismo, si somos capaces de pensar algo realmente inaudito pero coherente y racional, porque si es tan inaudito porque es un absurdo, tampoco nos sirve de nada, ¿no? Pues la sorpresa es un factor en un torneo de debates que nos tienen que contestar en el acto. Es decir, entonces podemos sorprender si es algo fuera de lo normal, pero bien justificado. Otra estrategia es los términos clave del debate, explicarlos tan bien y de tal manera que mientras explicamos qué significa pena capital, o qué significa palabra aborto, o qué significa perspectiva de género, mientras voy explicando perspectiva, mientras voy explicando género, pues ya estoy lanzando líneas argumentales, ¿no? Entonces, si ato muy bien esas definiciones y consigo mostrar que el rival ha sido sus explicaciones de los términos clave insuficientes, basándose en no autoridades, solo sirven autoridades que vienen a cuento. Pues es otra línea distinta. Otra, eso de la carga de la prueba. Si yo me lo monto de tal manera que exijo que sea el rival el que tenga que demostrar algo y ese algo que tenga que demostrar sea por el tema, por la cuestión, sea realmente muy difícil que lo demuestre y yo me tengo que limitar simplemente en ir criticando lo que diga, pues si al final mis críticas sean efectivas del todo o solo semi-efectivas, pero si todo el debate se basa en que él o ellos demuestren algo y mis críticas ponen dudas de que no lo han demostrado, como convence al juez de que igual al tercero que no lo ha demostrado, yo, aunque no haya afirmado nada, simplemente criticando, si he conseguido convencer que la carga de la prueba es de ellos, es decir, utilizar una metáfora como eslogan, y cada vez que acabo una intervención o digo un argumento, digo ese eslogan, lo voy repitiendo como un mantra, pues también es una manera efectiva. Y hay 40 estrategias distintas. Esta última se acerca un poquito a las falacias, ya lo veremos, se acerca un poquito, pero ya os he dicho de que en debate o conversando demostrar algo 100% es complicado. Entonces, a veces, quizá utilicemos recursos que argumentativamente sean no perfectos. Esto ya empezaría un poquillo lo del juego sucio, a menos lo de generalista. Pero puedo utilizar un razonamiento apoyado en la autoridad. Mientras la autoridad sea competente, no es falacia. Falacia es apoyar una autoridad que no viene a cuento, o decir que esto es así porque lo dijo tal persona. Bueno, porque lo dijo tal persona. El hombre es malo por naturaleza porque lo dijo Hobbes. No. Hobbes lo dijo, Hobbes lo justificó. Pero el hombre no es malo porque lo dijo Hobbes. El hombre será malo, si es que lo es, por una serie de cosas. Esa serie de cosas es lo que hace que el hombre sea malo. No que lo dijese Hobbes. Entonces, lo de la autoridad depende de cómo lo hagamos, es una falacia o no. Puede ser un razonamiento generalista, que normalmente un razonamiento general es falaz, pero depende de las circunstancias, podemos apelar a una generalidad o podemos establecer comparaciones. Evaluación de argumentos opuestos. Pues tengo que preguntarme una serie de cosas. Cuando escucho a los demás, cuando escucho al otro, me tengo que preguntar, ¿las pruebas que pone son potentes, son de calidad? Si no pone pruebas, solo está hablando por hablar. Vale, ha puesto pruebas. ¿Son potentes? Si no lo son, le ataco por ahí. Vale, serán potentes, pero ¿son relevantes? ¿Hay una buena conexión entre las bases de lo que dice y lo que dice? Si no lo hay, ataco por ahí. Aunque sea relevante, pero ¿eso es suficiente? ¿O hace falta algo más? Lo vamos a ver también de otra manera. Arquitectura de refutación. Un consejo de Johnson. Primero refutar los argumentos opuestos y luego construir los propios. ¿Por qué? Porque si el contrario ya ha hablado, ha dicho algo brillante, en la mente del juez queda eso brillante que ha dicho el contrario. Se lo tengo que borrar rápidamente de la mente del juez. ¿Cómo? Criticando, refutándole. Y una vez que lo he conseguido, y no hace falta que me enrolle en eso, tengo que ser certero, entonces ya construyo lo mío. Steven Johnson, su modelo, identifico lo contrario, lo critico y explico la importancia de mi crítica para poder criticar a cualquiera en un debate o una conversación. Primero,
teniendo en cuenta que se han preparado. Me pregunto, ¿es claro? Si no, y aquí, si yo no lo entiendo, los demás posiblemente no lo entiendan, los jueces no lo entienden. No hay que tener complejo de inferioridad, que a lo mejor yo no lo entiendo, pero los demás sí lo entienden. No. Es decir, es claro. Si no es claro, ya hemos acabado. Porque ¿qué más da lo que habrá dicho si podemos hacer ver de que no es claro, no se le está entendiendo? Bueno, posiblemente será claro. Vale, es claro. Pero es lógico lo que ha dicho, porque será clarísimo. O sea, pero si no tiene lógica, también ya hemos acabado. Pero bueno, posiblemente digan algo claro y lógico. Pero es cierto. Está diciendo verdades con evidencias. Si podemos debilitarle alguna evidencia, pues ya estamos haciendo daño. Pero posiblemente sean claros, lógicos y diciendo verdades. O al menos cosas verosímiles. Pero por muy verdad o algo verosímil, viene a cuento. Porque es que algo será la verdad más grande del mundo. Pero si no viene a cuento, lo hacemos ver. Vale, nos dicen algo claro, lógico, cierto y encima viene a cuento. Vale, vendrá a cuento. Pero lo que nos han dicho, eso es suficiente. Aquí viene la clave, porque lo anterior lo habrá hecho. Nuestro rival se ha preparado. La gente hay que dar por hecho que es competente. Pero entonces nuestra labor es hacer ver que con todo y con eso no es suficiente. A veces no hace falta un enfrentamiento pugilístico, sino se le puede dar la razón en todo. Todo lo que dices es cierto, es verdad. Pero con todo y con eso no es suficiente para mostrarnos el no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque te falta esto, esto y esto, que en mi punto de vista sí lo tiene en cuenta. Si dice algo claro, lógico, cierto, que venga a cuento y suficiente, entonces tenemos que preguntar qué alcance tiene, hasta dónde... Vale, explicas cosas, pero ¿hasta dónde explicas? ¿Hasta dónde llega tu explicación y hasta dónde llega la mía? Si no soy capaz de tumbar la explicación contraria, tengo que ser capaz de que mi explicación llegue más lejos. Aquí me baso en Alberto Barco y nos dice puntos donde puedo disparar, donde puedo atacar a la hora de refutar. Los términos de debate, que el equipo contrario, la persona con la que hablo, no define bien los términos de debate, o de forma inadecuada, o de forma ambigua, de forma poco clara. Tengo que yo hacer ver a un tercero lo que acabo de decir. Puedo atacar, y esto ya es fuerte, su tesis principal. Si ataco su tesis principal, pues estoy dando a su corazón. Pero para atacar su tesis principal tendría que atacar como a lo mejor su estructura lógica. Dentro de esa estructura lógica habrá unas ideas. Puedo atacar alguna de esas ideas. Puede ser una idea desfasada, puede ser una idea ya poco creíble o que se le ha refutado por otra vía, por otros autores. Y yo, si me he preparado, sé quiénes han refutado dichas ideas y tengo que haber previsto qué ideas puede utilizar. Puede utilizar unos valores y ante un valor puedo utilizar otro valor y tengo que hacer ver que hay una jerarquía superior y el valor que yo utilizo es superior al suyo o el suyo es un antivalor. Puedo atacar lo que he dicho antes, las repercusiones. A lo mejor el contrario no dice sus repercusiones, no dice hasta dónde va a llegar su argumentación si se cumple, pero yo sí lo tengo en cuenta y hago ver al tercero, sin caer en dramatismo, sin ponerlo todo negro, pero hago ver de que si vamos por donde dice el equipo contrario, pues las repercusiones van a ser estas. Y sin ponerme tremendista, va a ser esta, y lo justifico. Y así soy creíble. Pero en cambio, las repercusiones de lo mío serán esta y esta, que ya lo he justificado en mi argumentación. También puedo atacar lo ignorado, lo que no ha dicho, lo que no ha comentado. Claro, es que a lo mejor lo más importante no lo ha tocado porque no le interesa, o no lo ha pensado, o no lo ha tenido previsto. Si entonces yo, evidenciando ese silencio, que me da el motivo, pues también puedo atacar. Y puedo atacar varios puntos a la vez. Si no sabemos argumentar, por mucho que persuadamos y transmitamos muy bien, ¿qué vamos a transmitir si nuestra argumentación es floja?